Un cordial saludo, mi nombre es Heidi Giraldo. En este corto video hablaré acerca de algunas estructuras óseas que conforman el tórax. Las principales son el esternón, los cartílagos costales, las costillas, clavículas y las vértebras torácicas. El esternón es un hueso plano ubicado en el centro del tórax, el cual mide aproximadamente 15 centímetros y tiene tres porciones principales. Ellas son el manubrio, el cuerpo, que es su porción más extensa, y el apófisis sifoides. El esternón se conecta con las costillas a través de los cartílagos costales. Las costillas. Existen 12 pares de costillas ubicados a cada lado del tórax, derecho e izquierdo. Dentro de las costillas podemos saber que existen vertebroesternales, vertebrocondrales, costillas vertebrales y unas que se llaman costillas flotantes. Las vertebroesternales son unas costillas que se conocen también como costillas verdaderas, ya que estas están directamente conectadas al esternón. Estas son 7. Después tenemos las vertebrocondrales. Estas no se conectan directo al esternón, sino que a través del cartílago de la séptima costilla se conectan a estas. Estas serían 3 costillas vertebrocondrales o costillas falsas. Y por último tenemos las costillas vertebrales o costillas flotantes. Estas no están conectadas a las costillas, estas no están conectadas al esternón, sino a las vertebrocondrales. Entonces tenemos que existen las costillas verdaderas, que son 7, las costillas falsas, que son 3, y las costillas flotantes. Entonces, las costillas verdaderas directamente unen al esternón. Las costillas falsas se unen a las costillas verdaderas. Y las costillas flotantes se unen mediante el cartílago a las costillas falsas. ¿De acuerdo? 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas y 2 costillas flotantes. La principal función de la caja torácica es la de proteger los órganos que se encuentran dentro del tórax, entre ellos el corazón y los pulmones, además también de la parte superior del abdomen. Los espacios que se encuentran entre cada vértebra se conocen como espacios intercostales. A través de estos es que se hacen la mayoría de procedimientos que tienen que ver en el tórax. Muchas gracias por tu atención. Hasta un próximo video. Hasta luego. Cordial saludo, mi nombre es Charit Torres, pertenezco al grupo 15400312 del curso de Anatomía Radiológica. A continuación voy a socializar el tema que elegí respecto a la tarea 3 de identificación y generación de principios anatómicos. El tema que elegí fue el tema del abdomen. El abdomen. Cabe recalcar que el abdomen no contiene huesos en sí mismos, ya que este está compuesto principalmente por músculos y órganos internos. Sin embargo, existen algunas estructuras óseas y articulaciones relacionadas con la región abdominal. Por una parte tenemos la columna vertebral. La columna vertebral se extiende desde la región lumbar hasta la región torácica y cervical. Esta se encuentra en la parte superior del abdomen. Las vértebras lumbares y torácicas son las más cercanas a la región abdominal. Por otro lado, tenemos la caja torácica. Aunque la caja torácica no forma parte del abdomen, es importante en relación con este. La caja torácica incluye las costillas y el esternón, que se conectan con la columna vertebral y forman la parte superior de la cavidad abdominal.
Por otro lado, tenemos las articulaciones del abdomen. Entonces, tenemos la articulación costovertebrales. Estas articulaciones conectan las costillas a las vértebras torácicas de la columna vertebral. Por otro lado, tenemos la articulación costocondral, que es la conexión de las costillas a través del cartílago costal con el esternón. Y por último, tenemos la articulación lumbosacra. Esta articulación conecta la región lumbar de la costilla, de la columna, perdón, con el hueso sacro de la pelvis. Por último, como estudio radiográfico del abdomen, tenemos la radiografía simple de abdomen, que esa es una técnica diagnóstica mediante la cual se obtienen imágenes de los órganos y estructuras del abdomen, como lo es el estómago, el vaso, los intestinos, los riñones y el hígado. Tenemos acá entonces la imagen de un estudio de radiografía simple de abdomen y esto sería todo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Angie Carolina Vargas. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas en la tarea número 3 de anatomía radiológica e identificación y generalización de principios anatómicos. El tema elegido fue la columna lumbar, el sacro y el coxis. Tenemos la columna lumbar. La columna lumbar está hecha por huesos irregulares que ayudan a proteger la médula espinal. En total tienen 5 vértebras, empieza desde la lumbar 1 hasta la lumbar 5 y cada vértebra se encuentra apilada una sobre otra. Y entre cada vértebra hay una especie de almohadón gelatinoso llamado disco intervertebral. Tenemos de articulaciones de la columna lumbar, la articulación de discos intervertebrales, que son esas almohadillas gelatinosas que separan las vértebras de la columna vertebral. En total, una persona o cada ser humano cuenta con 23 discos intervertebrales. Tenemos la articulación cicapoficiario-facetaria. Esta se encuentra en la carilla articular, entre la carilla articular inferior de la apófisis articular superior de una vértebra y la carilla articular superior de la apófisis articular inferior de la vértebra y se encuentran directamente sobre ellas. En la parte derecha tenemos una radiografía, un rayos X tomado de la columna lumbar. Esta se une con el coxis y el sacro, que ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, tenemos el sacro. El sacro es un hueso irregular, tiene forma de un escudo que está localizado en la base de las vértebras lumbares y está conectado a la pelvis y posee 5 vértebras, de la sacro 1 a la sacro 5. También tenemos el coxis, que es un pequeño hueso irregular. Este tiene forma de un triángulo y está compuesto de las vértebras coxis 1 hasta la coxis 4 y son conocidas como vértebras coxigeas. Tenemos dos articulaciones de la columna coxigea, sacrocoxigea. Tenemos la articulación sacroiliaca. Esta es la unión de las articulaciones izquierda y derecha que se encuentra entre el hueso sacro y la porción ilíaca del hueso coxal de la pelvis. Y tenemos la articulación sacrocoxigea, que es la articulación y la unión que se establece entre las vértebras del coxis y el sacro. Posteriormente está junto con la sínfisis del pubis, donde forman la parte de la pelvis, de la sacro 5 hasta la coxis 1. En la parte izquierda tenemos evidenciadas unas fotografías sobre los huesos. Tenemos entonces subrayado con verde la articulación sacroiliaca, que ya dijimos que era la unión de las articulaciones izquierda-derecha, donde está el hueso sacro y el hueso coxal. Y también tenemos la articulación sacrocoxigea, también la tenemos subrayada de color verde, que es la articulación donde se une el sacro y la coxis. Muchas gracias.
Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Diana Posada, soy estudiante del programa Radiología de Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a hablar sobre la tarea 3, que se llama Identificación y Generación de Principios Anatómicos, y les voy a hablar sobre la columna dorsal y el esternón. Tenemos que la columna dorsal también se conoce como columna torácica. La columna dorsal hace parte de la columna vertebral, es la parte que es como el segundo segmento de la columna. Es la sección que se extiende desde el cuello, desde la base del cuello hasta la parte inferior de la caja torácica. Está compuesta por 12 vértebras. Estas vértebras son más grandes que las vértebras cervicales, pero son más pequeñas que las vértebras lumbares. También tenemos que cada vértebra de la columna dorsal se articula con una de las costillas en ambos lados. Tenemos también que una de las características que diferencia las vértebras torácicas con las demás vértebras, pues como ya lo habíamos dicho, se articula con las costillas. Cada vértebra torácica tiene una carilla, es decir, un punto donde se va a articular con cada una de las costillas. También se tiene que las apófisis espinosas de las vértebras torácicas son más largas y más gruesas y se proyectan hacia abajo. Tenemos que el tipo de articulaciones que se tienen, una de ellas es articulación interapofisiarias, lo que significa que es una articulación entre vértebras. Otra es articulaciones costovertebrales, que son las articulaciones que conectan la cabeza de las costillas con las carillas articulares de las vértebras torácicas. En cada vértebra torácica se tiene que hay dos articulaciones costovertebrales. Otra articulación son las articulaciones costocondrales. Este tipo de articulación se da en las primeras 7 costillas y son que se unen directamente al esternón. Otro tipo de articulación que se tiene son las costoesternales, es decir, que se unen indirectamente al esternón a través de cartílago y las costillas serían la 8, la 9 y la 10. La costilla número 11 y la costilla número 12 no se unen al esternón ni directa ni indirectamente porque son costillas flotantes. Aquí tenemos entonces el dibujito pues de lo de la columna. Ahí está la columna en sus 4 segmentos. Tenemos la columna cervical, la columna torácica o dorsal, columna lumbar y columna lumbosacra. La cervical que va desde C1 hasta C7, la torácica desde T1 a T12, lumbar va de L1 a L5 y tenemos la sacrococcígea que tiene entre 3 y 5 vértebras. También tenemos el esternón. El esternón se tiene que es un hueso plano, es un hueso alargado, mide alrededor de 15 centímetros, se ubica en la parte frontal del tórax, sirve como punto de unión para algunas costillas y la clavícula. Está compuesto por 3 partes que son el manubrio, que es la porción superior, el cuerpo del esternón, que es la parte media, y el apéndice sifoides, que es la parte inferior y la parte más pequeña del esternón. También tenemos que el manubrio se articula con las clavículas en las primeras costillas. El cuerpo, y como ya dijimos, es la parte central del esternón y es la parte más grande, tiene una forma de espada y se articula desde la segunda hasta la 7ª costilla. El apófisis sifoides inicialmente es cartilaginoso, pero con el tiempo tiende a ossificarse y a unirse con el resto del esternón. Tenemos que las articulaciones del esternón, una de ellas es la articulación esternoclavicular, es la articulación entre el manubrio del esternón y las clavículas. Esa articulación tenemos que es de tipo sinovial, contiene líquido sinovial y ayuda también al movimiento. Otra articulación es manubriocostales, es la articulación entre el manubrio y las primeras costillas. Esta articulación es de tipo cartilaginosa y permite un poco movimiento.
Las esternocostales son entre el cuerpo del esternón y desde la segunda hasta la séptima costilla. Son de tipo cartilaginosas también. Y por último tenemos la articulación externocifoidea, que es la articulación entre el cuerpo del esternón y el apófisis sifoides. Es de tipo cartilaginosa y tiende a ossificarse con el paso de la edad. Aquí tenemos entonces pues como una radiografía donde se ve la caja torácica. Podemos observar se puede observar el esternón, las costillas, y pues acá también tenemos una radiografía donde se observa la columna en sus 4 segmentos. Muchas gracias. Mi nombre es Arely Ruiz, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy en el curso de Anatomía Radiológica y en este video les hablaré de la columna cervical. La columna cervical se compone de 7 vértebras, numeradas de la C1 a la C7. Es la parte más móvil de la columna vertebral, lo que permite movimientos de la cabeza en diferentes direcciones. La primera vértebra, conocida como atlas, se conecta directamente con el cráneo y permite movimientos de inclinación y flexión. La segunda vértebra, conocida como axis, tiene una protuberancia ósea llamada odontoides o dientes de Darcis, que se inserta en el atlas y permite movimientos de rotación de la cabeza. La columna cervical tiene una curvatura natural hacia adelante conocida como lordosis cervical. Entre cada vértebra cervical hay discos intervertebrales que actúan como amortiguadores y permiten la flexibilidad y movilidad de la columna. Los nervios espinaces salen de la médula espinal a través de aberturas de las vértebras cervicales y brindan sensibilidad y control motor de la cabeza, el cuello, los brazos y otras partes del cuerpo superior. La columna cervical también contiene importantes estructuras vasculares como las arterias carótidas y las venas yugulares, que son responsables del suministro de sangre al cerebro y la cara. Es susceptible a lesiones y trastornos como el latigazo cervical en caso de accidente movilístico, hernias de disco, espondilosis cervical y estenosis espinal. Les hablaré de las características del atlas y del axis, que son diferentes a las demás vértebras de la columna. El atlas es una vértebra especializada y es fundamental para la movilidad y estabilidad de la columna cervical y la cabeza. Tiene una forma única en comparación a las demás vértebras de la columna. No tiene cuerpo vertebral ni apófisis espinosa prominente. En lugar, tiene una estructura similar a un anillo. Se articula directamente con el cráneo en una articulación llamada articulación atlanto-occipital. Esta articulación permite la flexión de la cabeza hacia adelante o hacia atrás. El atlas tiene una estructura ósea prominente llamada arco anterior. Esta proyección se encuentra en la parte frontal del atlas y sirve como punto de conexión para diferentes ligamentos y músculos del cuello. También contiene una abertura en su arco posterior que permite la proyección del diente de Darcis, también conocido como odontoides. El diente de Darcis encaja en esta abertura permitiendo la rotación de la cabeza. También tienen nervios espinales. Los nervios espinales salen de la médula espinal a través de las aberturas laterales del atlas, llamados agujeros transversos. El atlas es responsable de los movimientos de flexión, extensión y rotación de la cabeza. El axis. El axis es una vértebra relativamente pequeña y tiene una forma cilíndrica. Se encuentra entre el atlas y la tercera vértebra cervical en la columna vertebral. Las características más distintivas del axis es su diente odontoides, también conocido como apófisis
odontoides. Este diente se proyecta hacia arriba desde el cuello vertebral del axis y se articula con el atlas, permitiendo a la columna cervical realizar giros y movimientos de rotación. Al igual que otras vértebras cervicales, las vértebras axis tiene una forma cilíndrica con una abertura en el centro llamado foramen vertebral, a través de la cual pasa la médula espinal. Se articula en la vértebra aorta superior y con la vértebra inferior. También está conectada a través de ligamentos a las vértebras adyacentes para proporcionar estabilidad y soporte a la columna cervical. La vértebra axis, al igual que las demás vértebras cervicales, protegen la médula espinal y los nervios que se encuentran dentro de la columna vertebral. Rayos X de la columna cervical. En la imagen podemos ver el estudio de unos rayos X de la columna cervical. Les hablaré un poco de este examen. Este es un diagnóstico por imágenes que se realiza para evaluar la columna vertebral en la región del cuello. Se utiliza radiación ionizante para obtener imágenes detalladas de los huesos, discos y articulaciones de la columna cervical. El procedimiento típicamente se realiza con el paciente acostados en una mesa de rayos X mientras un técnico coloca una placa de rayos X detrás del cuello del paciente y toma varias imágenes en diferentes ángulos. Es importante que el paciente se mantenga inmóvil durante el examen para obtener imágenes claras y precisas. El rayos X de columna cervical puede ser utilizado para diagnosticar o evaluar diversas condiciones como fracturas, deformidades, artritis, espondilosis cervical, hernias de disco y tumores. También puede ayudar a detectar cambios degenerativos en los huesos y articulaciones de la columna cervical. Muchas gracias.